Y bueno amigos, tratando de volver, como les dije, a subir contenido de manera habitual, hoy vamos con un nuevo video que me parece sencillamente maravilloso. Yo creo que lo que más van a disfrutar de este video el día de hoy es de la retratada histórica que le ha metido DJ Mario a la Cobra. A mí mira que siempre he dicho una cosa y lo voy a recalcar, la Cobra me cae bastante bien, me parece un tipo bastante interesante, estupendo, un chico, bueno, que con su antimadridismo no termina de ser algo que termina de descuadrarme, ¿no? Pero siempre pues termina metido en unos papelones debido a ese antimadridismo que no le deja de descansar, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo DJ Mario, otra persona más, lo pone en su sitio porque ha sido sencillamente maravilloso. Les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Hay que repasar varias situaciones que me gustaría analizar con ustedes y que he preparado para el día de hoy. También vamos a ver algo relacionado con lo de Ter Stegen, que me parece lamentable, chicos, de verdad. Ojalá nunca ver al madridismo en una actitud ni siquiera parecida a la que están tomando los culés con el tema de Ter Stegen. No, es que es lamentable en su totalidad. Quiero que veamos algo ahora de un creador de contenido del Barça que ya aquí hemos analizado varias veces y que a mí me parece increíble cómo les permiten caer en estos escenarios. Se los digo totalmente. Esperen que estoy cuadrando la pantalla aquí. Listo. Entonces vamos a ver este primer video de David Valdearenas, que Valdepenas he visto por ahí que le dicen. Luis Díaz al Fútbol Club Barcelona. Luis Díaz será culé. Atención, más de 80 millones de euros será la cifra que el Barça tenga que desembolsar para fichar al extremo colombiano del Liverpool. Luis Díaz al Fútbol. Yo de verdad no lo entiendo, no lo entiendo y bueno, o sea, si les permiten a un tipo como Laporta, que es la cara visible de esta institución, mentirles a la cara de la manera tan exagerada que lo hace, que sea, ¿quién le impide a un youtuber del Barça inventarse esto? Porque básicamente dicen que el Barça ofreció creo que 55 o 60 millones de euros por Luis Díaz y el Liverpool evidentemente no lo aceptó, ¿no? Que por cierto Laporta dijo, no, es que el Liverpool estaba enrocado y había unas dificultades. Las dificultades era que había que tener que pagar y el Barça evidentemente no podía pagar ese dinero. Siempre lo he dicho, me parece increíble. No todo vale para crear contenido, no vale todo inventarse algo. Este hombre hace unos días veíamos cómo se inventaba que el Barça había fichado a Gyökeres y ahora es Luis Díaz. Imagínense la alineación del Barça si este hombre hubiera acertado por lo menos una de estas, ¿no? Es sencillamente maravilloso, siempre lo digo y lo recalco, tienen lo que se merecen. Y la prueba de que tienen lo que se merecen es esto de este TikToker que no tengo ni idea de quién es, pero me pareció... Parece que el objetivo de Ter Stegen es hacer las cosas lo peor posible para manchar al máximo su etapa en el Barça. Y ahora mismo ya ha conseguido ponerse a la afición y club en contra de una forma bastante innecesaria además. Lo último es el comunicado de ayer en el que apunta que estará máximo 3 meses de baja. Esto de los 3 meses lo dice intencionalmente para que el Barça tenga más problemas para inscribir a Joan García, porque si Ter Stegen se opera y ya está 4 meses o más de baja, la Liga le permite liberar al club el 80% del salario del portero alemán para inscribir a un sustituto. Movimiento egoísta total por parte de Ter Stegen mirando su propio interés y poniendo dificultades para que inscriban a su competencia. Esto como futbolista es legítimo, como capitán del grupo no tanto. Y la afición lo ve y daña la imagen, daña las relaciones en un momento en el que Ter Stegen está cerca de su despedida. ¿Es necesario todo esto? Parece que Ter Stegen no está aceptando el final de una etapa y ya no solo en lo deportivo, que el club tiene todo el derecho del mundo a pensar que Joan García es mejor porque además es mucho más joven, tiene mucho más futuro y cuanto antes apuestes por él mejor, y era una oportunidad de mercado por 25 millones. Es que a nivel físico Ter Stegen lleva 3 operaciones de rodilla y 2 de espalda en los últimos años. Durante las últimas 5 temporadas apenas ha estado en el 43% de partidos. Solo eso ya es un argumento más que lógico para entender por qué tu club está buscando un sustituto. Más allá, insisto, de lo bueno que te creas o lo bien que lo hagas según tu opinión a nivel deportivo, los pocos ratos en los que estás disponible físicamente. Si le sumas que presionó al entrenador en momentos claves de la temporada, fue a podcasts que hicieron ruido y pudieron desestabilizar el vestuario, no acompañó al equipo para las semis de Champions porque estaba enfadado, no quiso hablar ni dar discurso tras ganar la liga, y todo esto siendo el capitán, se entiende que afición, club, incluso vestuario no estén muy contentos. ¿Qué opinas? De verdad, mira que yo he dicho una cosa, básicamente yo entiendo que en algunas cosas tengan cierta molestia con algunas actitudes de Ter Stegen, lo puedo llegar a entender, incluso podría hasta llegar a compartirlo, pero que vengas a decir que Ter Stegen está siendo egoísta porque no está permitiendo que les pase por el forro absolutamente todas las irresponsabilidades de su presidente, que me parece ridículo. Si Ter Stegen piensa que en 3 meses va a estar de vuelta, él está en todo su derecho. La culpa aquí no es de Ter Stegen, la culpa es de la directiva de Joan Laporta, porque recordemos, sí, la herencia de Bartomeu, pero ya cuántos años tiene Laporta y siguen en la misma situación sin poder inscribir los futbolistas y tienen que prácticamente desearle el mal a un tipo como Ter Stegen, que básicamente hace unos años les ayudó
haciendo la diferencia está el sueldo. La cosa está que hacen con el sueldo para que sea más largo y pueda ser un poco menor el tema de la masa salarial. Y ahora mira cómo le están pagando. Es que es lamentable. Al final esto creo que es un reflejo de lo que es la vida misma, pero lo del Barça es que es increíble. El acoso que está llevándose es increíble, de verdad. Y no me extraña en lo absoluto. También intentaron hacerlo con De Jong. Y Ter Stegen básicamente lo que está haciendo es defender primero su dinero y segundo su contrato. Y dije, ¿por qué van a utilizar mi ficha para yo estar quién sabe cuánto tiempo para? O sea, de verdad es lamentable por donde quiera que se mire. Una cosa muy importante que quiero repasarles, y hablando de porteros alemanes, Manuel Neuer. Por mucho que Coutinho y Dembelismo en Twitter nos digan que el Bernabéu es una porquería o lo que quieran decirnos, cuando escuchas a alguien que ha estado ahí, que sabe hablar de fútbol y toda la cosa, escuchas cosas como esta. Der Eindruck vom Stadion ist einfach imposant. Ich kenne das Bernabeu-Stadion natürlich auch aus den Spielen von davor, aber ich glaube auch diese Anzeigetafel, diese Bande drumherum in dem Stadion und ja, an sich einfach dieses Stadion hat was Besonderes, was Historisches und es ist, glaube ich, es gibt kaum ein Stadion in Europa oder auf der Welt, wo es schöner ist für einen kleinen Jungen dann irgendwann mal später spielen zu dürfen und wir sind sehr froh, dass wir hier morgen spielen dürfen. Yo esto no, obviamente no es nuevo, muchachos, obviamente, pero yo no lo había escuchado y me pareció increíble, de verdad. Y repito, por mucho que vengan estos de Twitter a decir que el Bernabéu no sé qué, que el Bernabéu no sé cuál, siempre hay que escuchar a la gente que realmente sabe de fútbol y lo más importante. Porque tú puedes no saber de fútbol o lo que tú quieras, yo no sé de fútbol, por supuesto, siempre lo digo, pero esta gente que ha estado allí, escucha cómo hablan maravillas de esto, ¿no? Obviamente no van a echar un rajadón, pero sinceramente esto parece ser la honestidad absoluta de un tipo como Manuel Neuer, que habla del pasado y de lo que significa el estadio a día de hoy también, ¿no? Bueno, chicos, vamos a cerrar con lo de DJ Mario y la Cobra, que me parece sencillamente maravilloso. Tenemos 15 Champions, claro, tenemos 15 Champions, que son muchas, pero no todos los años se puede ganar. Entiendo. Y justo cuando el Barça está muy fuerte, ustedes prefieren evitar no jugar a la Champions, no jugar a la final. Prefieren evitar jugar a la final. ¿Está bien? Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que es que el Barça lleva evitando la final 10 años también. Está viendo aquí una cosa de Twitter, a ver si... Es que claro, el Madrid está evitando la Champions, lo que también evita el Madrid es evitarse al Barça 2 años también en Europa League. Entonces, claro, no nos podemos enfrentar en Europa League 2 años seguidos y no nos podemos enfrentar a finales a las que no llega el Barça. Porque claro, 10 años sin llegar a las finales no podemos enfrentarnos. Hemos tenido... No, es que el Madrid, qué pesados. Que sí, que 6 Champions en 10 años. Esas 6 Champions, ninguna ha sido contra el Barça a la final. Fíjate lo que te digo. Es que es maravilloso, chicos. Y ponte a pensar, son tan descarados que nos van a decir que es que el Madrid ha estado, como acabamos de escuchar, que es que no llega a la final porque le tiene miedo al Barça, y la realidad es que quién ha llegado a más finales en la última década de cualquier torneo y quién ha quedado en el camino. Es que es sencillamente maravilloso. Y repito, a mí la Cobra es que me agrada bastante, me cae bastante bien, pero siempre termina ridiculizado por este tipo de cosas. Se ponen a leer cosas en Twitter, a repetirlos y quedan muy mal parados porque es que carece de sentido absoluto y total, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.